Vamos a estudiar algunas funciones y vamos a tratar de obtener los mayores y los menores valores en las ordenadas. El mayor y el menor, o el mayor o el menor valor de la función. Con algunos ejemplos. Decimos que f está definida de 0 a 2, cerrado en 0 y abierto en 2, ¿sí? Y su ecuación es la recta x más 4. Decimos que esta función tiene el mínimo absoluto m en 4, o sería la función evaluada en 0, y el máximo absoluto no lo tiene, ya que en 2 no está definida la función, es abierta. Para otro ejemplo, ahora tenemos una función definida en un intervalo cerrado, menos 1, 2. Esta función es x al cuadrado menos 1 y esta es la gráfica representada en ese intervalo. Así que en este caso podemos decir que esta función tiene máximo absoluto en f de 2, que es igual a 3, y tiene mínimo absoluto en f de 0, que es igual a menos 1. Para este caso, el mayor valor en la ordenada y el menor valor coinciden con los extremos del intervalo. Es la función evaluada en los extremos del intervalo. Veamos un ejemplo más, una función definida en menos 1, 2, abierto en menos 1 y cerrado en 2. Esta función es f de x igual a menos 2x al cuadrado. Decimos que esta función tiene un máximo absoluto en f de 0, que es 0, y un mínimo absoluto en f de 2, que es menos 8. En este caso, el valor más alto y el más bajo en la ordenada no coinciden con los extremos de los intervalos. El máximo está en f de 0 y el mínimo sí coincide con el extremo cerrado del intervalo. Pero esta función tiene máximos y mínimos absolutos. Para otro ejemplo de otra función definida en un intervalo cerrado menos 3, 6, definida por la función 1 sobre x menos 1, ¿sí? Vemos que esta función tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1, así que no es continua dentro del intervalo y no podemos decir que tenga máximos o mínimos absolutos. No podemos identificar ninguno de los dos valores. Decimos entonces que sea f definida de reales o de su dominio, un intervalo cerrado o abierto o semicerrado a reales, y igual a f de x. F de x tiene un máximo absoluto m en x igual a c que pertenezca al dominio de la función, si y solo si f de c es mayor o igual que f de x para todo x dentro del dominio de la función. Entonces decimos que f de c es el máximo absoluto. F de x tiene un mínimo absoluto en x igual a c que pertenece al dominio de la función, si y solo si f de c es menor o igual a f de x para todo x que pertenezca al dominio de la función, entonces f de c es máximo absoluto. Estos valores se denominan valores extremos. El teorema de Weierstrass enuncia que si f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces la gráfica de f tiene máximos y mínimos absolutos en el intervalo AB. El teorema nos asegura la existencia de máximos y mínimos absolutos siempre y cuando la función sea continua y esté definida en un intervalo cerrado.
El recíproco del teorema no es válido y tampoco asegura nada si la función no es continua. Entonces, podemos ver un ejemplo, por ejemplo, de una función que no es continua. Esta función tiene máximo absoluto en f de 2, que es 3, tiene un mínimo absoluto en f de menos 1, que es 0, y f de 4, que también es 0. Sin embargo, f no es continua. Esto no contradice el teorema. Extremos relativos son los extremos que vamos a evaluar en este video. Sea f una función definida en un conjunto D, ¿sí?, y igual a f de x, y C un punto que pertenece a su dominio. Decimos que f de C es un máximo relativo de f de x si y solo si existe un entorno del punto C tal que f de C es mayor o igual que cualquier f de x para todo x que pertenezca al entorno de C. Lo que estamos evaluando ahora es un entorno de ese punto C. ¿Sí? Y f de C es un mínimo relativo de f de x si y solo si existe un entorno del punto C tal que f de C es menor o igual que f de x para todo x del entorno de C. ¿Sí? Los valores de la función cuando es un máximo relativo, los vecinos van a ser menores o iguales, y en el caso de un mínimo relativo, los vecinos van a ser mayores o iguales. La condición necesaria de existencia de extremo relativo, si la función está definida en el conjunto D y sea C que pertenece al dominio de la función, si f de C es un extremo relativo, entonces C es un punto crítico de f. Así que lo que me está diciendo es que los extremos ocurren en los puntos críticos. Si C no es punto crítico de f, entonces f de C no es extremo relativo de f de x. Si f es una función continua en AB y es C un punto interior al intervalo cerrado AB, si f de C es un extremo absoluto, entonces también es un extremo relativo. Tengamos en cuenta que si una función tiene extremos absolutos y estos corresponden a la abscisa que coincide con los extremos del intervalo, son extremos frontera, en este caso no son extremos absolutos, ¿sí? Tiene que ser el extremo absoluto para ser también extremo relativo, tiene que ser en una abscisa interior al intervalo. De las propiedades de las funciones continuas en un intervalo cerrado y derivables en un intervalo abierto, podemos enunciar dos teoremas. El teorema de Rolle, que dice, si f está definida en un intervalo cerrado AB, tal que y igual a f de x es continua en ese intervalo, es derivable en el abierto, y si la función en A es igual al valor de la función en B, los valores de las funciones en los extremos son iguales, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la derivada en ese punto se hace cero. Y el teorema de Lagrange, o teorema del valor medio para derivadas, que también dice, si f es continua en el intervalo cerrado AB, es derivable en el abierto AB, entonces existe al menos un punto C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la derivada en ese punto C es igual a f de B menos f de A
sobre B menos A. Las tangentes son paralelas a la recta secante que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B.